A partir de este momento, relatos urbanos, prácticas de espacio. Buenas noches, estamos en Radio del Mar 98.7 desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Marina Villalabeitia y comenzamos el programa que hemos dado en denominar Relatos urbanos, prácticas de espacio. En los controles técnicos nos acompañan como siempre el señor Jorge Barría y en la producción la señora Lidia Espina. Y el teléfono de la radio 406-0987. Hoy vamos a tocar el tema de los paisajes del exilio, teniendo en cuenta que se cumplen 100 años del nacimiento del arquitecto Antoni Bonet Castellana, de origen catalán, y que este es el año del centenario y de los homenajes que corresponden. También acoplamos con la Semana del Día de la Diversidad Cultural Americana, que se celebró el 12 de octubre, que originariamente era conocido como el Día de la Raza y que actualmente tiene esta denominación que busca promover el reconocimiento histórico y la preexistencia étnica y cultural para con los pueblos originarios, garantizando el respeto a su identidad y el principio de igualdad y no discriminación que consagra la Constitución Nacional. Como quiera que se denomine entonces, hablamos del contacto entre Europa y América y del encuentro entre dos mundos, muchas veces cruel y trágico, pero tantas otras fructífero y luminoso. Nuestro programa entonces ha de enfocar esta recordatoria a la figura del arquitecto Antoni Bonet, arquitecto, urbanista y diseñador catalán, emigrado al Río de la Plata, en coincidencia también con otro que trataremos más adelante, que es el arquitecto Amancio Williams, que comparte el mismo año de nacimiento y el mismo año de su muerte, 1989. Vamos entonces a la tanda publicitaria y volvemos con la figura de Antoni Bonet Castellana. Están auspiciando Espacio Novo, muebles funcionales y todo para decorar interiores. Comercial Maderas, línea completa fibrofácil y todas las maderas. Bueno, si hablamos de Antonio Bonet, o Antoni Bonet en su versión catalana, tenemos que hablar, como decíamos al principio, de paisajes y de exilios. Del paisaje como una construcción de la mirada y del exilio como un puente, en este caso, de mar a mar, del mar Mediterráneo, su cuna de origen, al mar Atlántico y el Río de la Plata. También es interesante que enfoquemos en esta mirada sobre Latinoamérica como crisol y laboratorio de experimentación de una identidad propia. Si nos atenemos a lo que nos han legado los maestros de la arquitectura latinoamericana, como Luis Barragán en México, como Alfonso Reidi, Oscar Niemeyer, Lina Bobardi en Brasil, como Carlos Raúl Villanueva en Venezuela, o como Julio Vilamajó, Eladio Dieste en Uruguay. Eladio Dieste ha trabajado con Antonio Bonet, ya lo veremos. Como decíamos también, Amancio Williams, Eduardo Sacriste, el mismo Bonet en Argentina. También es interesante que veamos estas itinerancias vitales como un fenómeno que tuvo que ver, como decíamos, con el exilio y con esta cuestión de la Guerra Civil Española, pre- y postguerra. En el caso de Bonet vinculan racionalismo y regionalismo. Se encuentra inmerso en las vanguardias europeas de toda esta corriente vital del racionalismo, de la vertiente universal de la arquitectura, y se encuentra con una identidad local plena de simbolismos, de materiales, un clima y un paisaje particular, ¿no? Entonces, este particular encuentro entre estos dos mundos, en el caso de Bonet, arrojó una muy fructífera producción arquitectónica, no solo arquitectónica, también de diseño. Es el creador de la silla BKF, después hablaremos de ella puntualmente, y atrae consigo también toda esta experiencia de haber formado parte de la vanguardia europea. Él fue discípulo de José Luis Sert, formó parte del GATPAC, con C, quiere decir Grupo de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. El contacto con los arquitectos Kurchan y Ferrari Hardoy, en ese entonces dos jóvenes arquitectos argentinos que trabajaban en el estudio de Le Corbusier en París. Y cuando ellos lo convencen de llegar o de venir al Río de la Plata, porque Bonet en ese entonces estaba en pleno exilio por la situación que vivía España con la guerra civil,
conforma, junto con Kurchan y Ferrari Jardoy, el Grupo Austral. También hablaremos en un ratito acerca de esta situación. Este fue un momento de una particular efervescencia, no solo en el mundo europeo de las preguerras, sino también en el Río de la Plata, puntualmente, que estaba ajeno a toda esta cuestión bélica, ¿no? Esta particular pampa líquida, al decir de Borges, una frontera difusa, permeable, entre Argentina y Uruguay, que han sido los dos países en donde Antoni Bonet Castellana desarrolló su obra de paisaje puente, ¿no? También hubo una convergencia sumamente fructífera y nutritiva de la intelectualidad expulsada por la guerra civil, que tenía que ver también con otras personalidades importantísimas, como fue, por ejemplo, Rafael Alberti, el poeta, Margarita Xirgu, la actriz, directora de teatro, Alberto Closas, etcétera. Todos ellos conformaban una especie de magma en el cual se nutría la modernidad en el Río de la Plata en ese momento, y de la cual no solamente se alimentaban estos exiliados, sino todo el entorno de los arquitectos y personalidades relacionadas con el arte y la cultura aquí. También es interesante, y vamos a tocar eso como cierre, esta concepción de las arquitecturas contemporáneas, en este caso modernas, ¿no?, de la década del 30 a la década del 60-70, que pasado un cierto periodo de tiempo ya conforman en sí mismas un registro patrimonial. Y en ese sentido hay que ponderar la acción que lleva a cabo el DOCOMOMO, que es Documentos para la Conservación del Movimiento Moderno, teniendo en cuenta que normalmente uno considera patrimonio a obras del arte, de la arquitectura y de la cultura que tienen muchos años por detrás, y cuesta interpretar que estas arquitecturas, que aún hoy son tan vigentes, formen parte de este inventariado del patrimonio, en este caso del movimiento moderno. Y en ese sentido ha habido incidentes en relación puntualmente con la obra de Bonet, por ejemplo, el atelier de la calle Suipacha y Paraguay, la hostería de la Solana del Mar, que cayeron en un profundo abandono en un momento, que estaban sujetos a la especulación inmobiliaria, y finalmente, por suerte y por el trabajo, digamos, de arquitectos muy activos como Arana, que fue intendente de Montevideo, para poner en valor estas obras y que no quedaran sujetas o a su demolición o a su alteración como obras emblemáticas, que es lo que en definitiva son. Entonces, estamos teniendo en cuenta muchas cosas: el tiempo y la memoria, el espacio y el lugar, la tradición y la innovación, el clasicismo y la modernidad, la variante internacional y su mirada regional, universal y local, los paisajes del exilio, la pampa líquida, el exilio como puente, el paisaje como un hecho natural y también artificial, dado que los paisajes no son solamente sectores verdes de la naturaleza, sino también lo que el hombre construye, los paisajes urbanos, los paisajes de la explotación económica, en fin, como decíamos, también dependen del anteojo con que uno mire la construcción de ese paisaje.